hacer de la mano de Javier Molina. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo que hoy es un día muy complicado para las bolsas, para los mercados. Están cayendo, como estamos viendo, de todo lo referente al sector turístico, pero están aumentando lo que son comidas a domicilio, farmacéuticas. A ver, yo creo que no tenemos que dejarnos llevar por un poco de repente ese pánico, otra vez con el tema COVID, otra vez, ¿no? Pues pensar en tiempos pasados, ¿no? Yo estamos muy lejos de aquella realidad, pero lo que es verdad es que también, y aquí yo creo que es el origen, ¿no? Estos son datos pues ahora mismo puntuales, que parece que son los que hacen que los mercados caigan y que obviamente el epicentro, ¿no?, de toda la pandemia sigue estando pues en esos valores que comentabas, ¿no? Turístico, sector pues también al final todo lo que es la economía social, ¿no? Pues que al final pues es la que se ve ahora mismo pues un poco lastrada por estas noticias de última hora. Pero como te decía, yo creo que hay que buscar un poco digamos la visión de largo plazo, ¿no? Tenemos unos índices, salvo el español, que vemos el S&P, vemos el DAX, que fíjate en qué niveles máximos históricos digamos están, ¿no? Con múltiplos muy elevados, con al final un descuento, unas expectativas que cuando la realidad de repente nos muestra que nos hemos pasado, pues el mercado te sorprende con volatilidad, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. Es decir, que bajo mi punto de vista, esto no es un momento de pánico, no es un momento al final que responda que vamos a irnos a aquellos tiempos negros, oscuros, ¿no?, que vivimos el año pasado, sino que es simplemente, pues oye, es verdad que tenemos aquí el virus, es verdad que hay que convivir con él y es verdad que las valoraciones han alcanzado pues niveles muy elevados. ¿Eso significa que haya que vender y salir corriendo? Pues bueno, yo creo que no, ¿vale? Es decir, creo que ahora mismo los bancos centrales van a seguir estando detrás. Es muy difícil salir de esa situación en la que estamos, pero eso es otro tema que podemos discutir más adelante. Pero digamos, en este medio y corto plazo no cambia nada, salvo que se agrava, es verdad, esa situación sanitaria, pero desde un punto de vista de inversión, se supone que tú tienes una estrategia, tienes un plan, o debes tenerla, para al final pues también estar preparado para esos momentos, ¿no? Y que eso no te lleve a salir corriendo y a vender, ¿no? Tenemos que saber también, fíjate, un dato interesante, es que el dinero que ha entrado en el mercado en el último año, en 2021, alcanza los 900.000 millones de dólares. Si eso lo comparas con los anteriores 19 años, no se llegó a los 800.000 millones. Es decir, que ha entrado tanto dinero en el mercado en este último año que eso ha llevado a esos niveles actuales. Por lo cual, es lógico también, y aquí es la parte que te quería decir, ¿no?, que haya correcciones. Es verdad que estas son mucho más fuertes llevados por esos, digamos, por ese miedo, ¿no?, que te genera todo este tema del COVID, pero que en el fondo no deja de ser un ajuste dentro de un mercado que se había pasado en la inclinación de la subida. Yo creo que así es como hay que verlo, es un ajuste de posiciones, es verdad que todos los sistemas automáticos se autoejecutan. Si tú estás pues digamos estás corto en volatilidad porque piensas que el mercado va a estar tranquilo, el que de repente se salten los niveles, eso hace que se ejecuten muchas órdenes automáticas y esos movimientos tan fuertes, ¿no?, porque tienes que volver a una situación de equilibrio, por decirlo de alguna forma. Luego entonces, es verdad que estamos en niveles clave, por ponerte ya datos concretos del IBEX, mientras los mínimos de verano, de julio, no se pierdan, 8.350, 8.400, yo creo que esto no va a ir a más. Si eso se pierde, oye, cambia el panorama y volvemos a conectar y lo analizamos en ese momento, yo creo que esa es una zona que ahora mismo debería aguantar, ¿no? Y es la zona a vigilar. Y luego, pues obviamente, no podemos tampoco dejar de mencionar que mientras tenemos un S&P en fortaleza clara, aunque ahora esté en proceso de corrección, un DAX en fortaleza clara, el IBEX es que nunca ha estado en fortaleza alcista. Fíjate que ni siquiera los niveles previos a la pandemia del 2020, de marzo, se habían recuperado, ni aun sumándole los dividendos. Luego entonces, este es un índice, el nuestro, que aunque tengamos ese cariño por el tema de proximidad y cercanía, pues ahora mismo pues es uno donde no hay que estar. Con lo cual esa sería, dentro de esa estrategia, saber escoger aquellos activos que tienen momentum, que tienen fuerza y tienen fortaleza y tienen interés y tienen volumen que entra, y olvidarse ahora mismo, en el corto plazo por lo menos, de aquellos donde la debilidad es más manifiesta. Y esa es un poco mi visión de este momento. O sea, nos hemos acostumbrado a que el mercado solo sube, mercados norteamericanos, mercados europeos,
solo suben y claro, cuando se ajusta, por efecto correlación, hasta aquellos como el nuestro, como el IBEX, que no ha subido, pues también se ven un poco penalizados. Y encima, si dependemos de todo lo que es la economía social, pues eso al final pues afecta en mayor medida. Al final, yo me quedaba con esas zonas de soporte, de resistencia, mientras no se pierdan, pues yo creo que de momento esa puede ser una zona donde pasemos, eso sí, a otro momento de mercado, donde ya no va a ser todo tan alcista como lo hemos visto, sino que vamos a replantearnos un poco las cosas. Los bancos centrales no se van a retirar, tampoco nos olvidemos de eso. De que no hay que alarmarse en el día de hoy, que es normal también que haya correcciones, pero la verdad es que estamos viendo que el IBEX está bajando alrededor de un 4% y hay un 14%, alrededor de unas caídas muy importantes del 15% en el turismo y en la banca. ¿Qué opinas de esa caída también importante de las criptomonedas? Bueno, al final, piensa que cuando el mercado, cuando el dinero, cuando estamos asustados, cuando estamos también muchas veces sin estrategia en los activos, pues igual que hemos entrado buscando hacernos ricos rápidamente, pues salimos cuando vemos que, oye, que dónde me he metido, ¿no? Y yo también respondo un poco a esto, a ese volumen de corto plazo, a esos inversores que sin mucho conocimiento, sin entender lo que hay detrás, sin al final haber hecho los deberes, ¿no? Igual que cuando vamos a correr una maratón, nos preparamos durante un año, cuando invertimos debemos hacer lo mismo. Yo muchas veces no entiendo, ¿no? Lo que hacemos los humanos, ¿no? Y me incluyo entre ellos en muchas cosas. Entonces, al final, lo que se ha visto es entrada de inversor de corto plazo en los criptoactivos y salida de los inversores de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque ha pasado lo mismo que te comentaba sobre el mercado pues, norteamericano. Estamos en zona de máximos históricos, pues oye, recojamos beneficios. Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el riesgo se gestiona. Muchas veces también dentro del mundo cripto tenemos a esos holders de largo plazo, ¿no? A esa sección, si quieres, pues como más maximalista de hay que mantener siempre. Eso no es verdad. Lo bueno de los criptoactivos es que tú puedes ver los datos que se están dando detrás, ¿no? O sea, que no quién compra y quién vende, pero sí puedes saber esos bitcoins o esos ethers, qué tiempo hace que los inversores los han comprado, si los tienen fuera de las exchanges, digamos, en almacenaje en frío, o si las llevan en las exchanges para venderlas, ¿no? Entonces, lo que se ha visto estas últimas semanas es que se estaba comprobando cómo inversores de corto plazo, llevados por esa ilusión de que vamos a ganar siempre dinero, estaban en el mercado, y los de largo plazo, que sí gestionan las posiciones, deshaciendo un poco esa, digamos, soltando papel porque habían entrado en niveles mucho más abajo. Los mismos ciclos del mercado clásico se dan en el mercado de los criptoactivos. Igual que vamos muchas veces a la bolsa, íbamos como si fuera una especie de casino, pues en el caso de los criptoactivos, pues eso también sucede. Y es una pena porque hay mucho valor detrás, hay muchos puntos interesantes y lo que hay que hacer ahí es eso, es aprender, es entender. Y al final, pues claro, pues igual que el pánico llega y estamos viendo cómo IAG cae un 12%, pues también al final yo estoy invertido en distintos mercados, me asusto por lo que sea y me salgo, ¿no? Ahí lo que se plantea, si quieres, es ver si Bitcoin, que al final yo mismo soy de los que ha defendido que siempre se descorrelaciona con los mercados, pues en estos momentos, claro, debido a esa entrada, a ese cambio, si quieres, en los flujos de corto plazo, que no en la parte, digamos, yo creo que mucho más seria, pues al final también pues se está viendo que esa descorrelación pues no es tan perfecta como pensábamos, ¿no? Y de hecho esa divergencia que ha habido incluso con el oro, que el oro no está cayendo, pues bueno, pues nos lleva a tener que reformular la forma en la que contemplamos también estos activos. En cualquier caso, hay que diferenciar precio de valor y hay que entender todo muy bien. Igual que hacemos, como te decía, nuestros deberes para presentarnos a un examen, hagamos los deberes al momento de tomar posiciones, sobre todo en criptoactivos, donde la volatilidad es de 100%, cuando hablamos de Bitcoin, ¿no? Comparado con el 20% o el 25% que tenga el IBEX. Entonces, todos los movimientos son mucho más fuertes, tanto a la alta como a la baja, que nos olvidamos muchas veces del riesgo. El riesgo en los mercados, sea cual sea ese activo cotizado, existe. Escuchándote y con esa recomendación que dices que no hay que alarmar, no hay que alarmarse, también entendemos que los inversores tienen que actuar también con cierta normalidad, ¿no? Que no tienen que actuar con tranquilidad y no ni comprar todo ni vender todo, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final, yo que soy más mayor y he vivido momentos, ¿no? Pues de todo tipo. El año 2000 yo ya estaba ahí, en 2008 ya estaba ahí. Pues al final como que entiendes que el riesgo sigue existiendo. Si tú has llegado en los últimos 10 años con unos mercados, ¿no? Que solo han subido, pues entonces claro, pues al final pierdes un poco la percepción del riesgo. Entonces luego acabas actuando
ya no en base a una estrategia, sino muchas veces a estos sustos, ¿no? Incluso nosotros, desde los medios, pues oye, se hunde el IBEX un 3%. Obviamente que es un 3% que no se daba, pues no sé en cuánto tiempo, ¿no? Y es una caída muy fuerte. Pero bueno, pero también hay que tener un poco el contexto, ¿no? Es decir, a ver, salvando al IBEX, que ha sido de los que no ha subido realmente, pero coges el S&P y que te ha dado en los últimos 12 años, estamos comentando, un 14% de rentabilidad media anual, pues entonces entendemos que las correcciones pues existen y es lo que no se puede perder de vista, ¿no? O sea que bueno, pues al final yo entiendo, ¿no? Las emociones es una parte muy importante que nos afectan a todos, incluso a los que muchas veces no pues intentamos ahí predicar para que la gente haga bien las cosas, también nos sorprende a nosotros, ¿no? Porque, pues oye, yo sinceramente no me esperaba una caída del 4% en el mercado tan fuerte. Sí en criptoactivos que me decías, ahí me lo espero porque su volatilidad es de las menos 7, 8 al día, o sea que Bitcoin caiga un 7 o un 8 es normal. ¿Por qué? Pues porque está ahora mismo en su ADN, es un activo que está en proceso de monetización, luego entonces lo que pensemos, los que le estamos dando esa utilidad, pues afecta y afecta mucho al precio, por eso esa volatilidad. En el caso del IBEX, pues hombre, un movimiento de más o menos 1 a 1,5 es normal. El que tenemos hoy, pues no es normal. Y sí que es verdad que al final pues te hace levantar un poco esas señales de alerta, ¿no? Pero lo que tienes que hacer al final es actuar eso, en base a corazonadas, en base a tal, sí que te tiene que llamar la atención, por ejemplo, el tema que te decía, ¿no? De que esos flujos globales en renta variable, ¿no? Pues este año es que solamente en septiembre hubo una semana donde fueron negativos, es decir, que salió dinero de bolsa. Con lo de ayer, con los ajustes que hemos visto estos días, esta semana va a ser negativa. Es decir, que eso sí que es un dato interesante que tenemos que seguir observando. ¿Para qué? Para luego llegar a una decisión de actuar o no, pero no ir rápido, pues vender, pero luego pues simplemente esto tengo que, y digo, ostras, ¿qué he hecho? ¿No? O a lo mejor que haga más, ¿no? Pero que tú tengas que tener siempre muy claro cuáles son tus pasos a dar y sepas ver esos datos que realmente importan. Y como te decía, yo voy a seguir ahora cuáles son los flujos. ¿Por qué? Porque eso me indica lo que está haciendo el dinero, ¿no? En el sentido de, oye, está entrando lo que te comentaba, 900.000 millones en renta variable, más que en los últimos 20 años, ¿no? Pues digo, ostras, pues ¿cómo voy a vender en este entorno donde el dinero entra? Pero si ese dinero ahora empieza a salir, pues entonces ya diré, oye, sale el dinero, altas valoraciones, altas expectativas de los agentes, entorno COVID, pues a lo mejor ahí tendré que tomar otras decisiones, pero no hacerlas hoy rápido y corriendo de allá al botón aquí de vender, porque yo creo que así pues tienes más opciones de fallar que de acertar. Y al final todo esto de la inversión no es más que una suma de probabilidades, que tienen que ser probabilidades inteligentemente puestas, ¿no? Y no un poco pues fruto de esos titulares muchas veces no pues alarmistas que nos lleva pues un mercado como este pues, a citar, ¿no? Bueno, pues Javier Molina, nos quedamos con eso último, que las inversiones son probabilidades, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver qué pasa el lunes, qué pasa hoy también.